Ok. Bueno, les presento a David Suárez. Él es compañero es amigo del colectivo muy cercano y muy querido. David ha estudiado sociología, antropología. Su trayectoria la ha hecho como acompañante de pueblos indígenas y movimientos sociales durante muchos años, trabajando con grupos de reflexión y formación también. Y mucho de lo que David hace se debe al trabajo de autodidacta y a trasladar sus inquietudes en lo social y lo político a la reflexión. Entonces, bueno, ahora nos va a compartir un poco de eso, de su trayectoria y sus reflexiones en esta clase de Estado, territorios y la producción de lo común. La clase número 3, que es ya la última de este proceso de la escuela. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y nada, te doy paso, David. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. De todas las cosas dichas, la que más me gusta es el título de amigo del colectivo de Geografía Crítica. No, y lo digo verdaderamente porque pienso que la producción de conocimiento, de reflexión, más en una perspectiva política, es siempre una relación mediada por el afecto, en gran medida, ¿no? Yo creo que es desde el afecto, desde donde pensamos, acompañamos, construimos conocimiento, ¿no? Esta clase en particular que me han pedido los amigos del colectivo de Geografía Crítica está también pensada desde allí, ¿no? Está pensada desde desde una pregunta muy cargada de afecto que tiene que ver con una reflexión que se está haciendo con varios compañeros que pertenecen al movimiento indígena en Ecuador respecto a la imposibilidad, de alguna manera, del Estado plurinacional, ¿no? Y en qué medida, no es tanto una pregunta de dónde nos equivocamos, sino cómo podemos, en un contexto tan difícil como el que vivimos actualmente, cómo podemos reactivar o repensar la estrategia de la construcción, digamos, de esta demanda política del movimiento indígena en Ecuador, ¿no? La idea del Estado plurinacional, con todas las aguas que han pasado ya, ¿no? Con toda la idea de que en Ecuador existe constitucionalmente una declaratoria de Estado plurinacional que en la práctica no necesariamente ha significado un cambio en las relaciones materiales. Y esto nos ha llevado a abordar la pregunta que ya es una pregunta clásica, ¿no? Respecto a cuál es la naturaleza del Estado y sobre todo cómo atravesamos políticamente esos espacios que a veces parecen maquinarias rígidas e inflexibles y que en otras coyunturas, en cambio, aparecen como realidades porosas que se pueden ocupar, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, después, digamos, de los funerales del siglo XX a los que estamos asistiendo, creo, en estos primeros años del siglo XXI, muchas de las teorías que miraban al Estado, o bien sea como un simple instrumento de la clase dominante, o bien sea como una maquinaria que indistintamente se puede ocupar y transformar las cosas capturando el poder político, digamos, estos conceptos muestran sus limitaciones y entonces empezamos a abordar, a intentar hacer relecturas a partir de las mejores tradiciones teóricas que podemos convocar para hacer esta pregunta. Cuando los compañeros me hicieron esta invitación, yo pensé que esto tendría que estar en el centro de esta clase, es decir, antes de abordar el paso de las relaciones que vinculan al Estado con la producción de lo territorial, con el gobierno de lo territorial y con la producción de lo común, valdría muchísimo intentar volver sobre la génesis del concepto de Estado, ¿no? Hecha esta introducción, hago la aclaración de que esta no va a ser una presentación ni una clase que plantee agotar esta pregunta,
y que todo lo que se diga aquí debe ser tomado como lo que es decir, un gran brochazo y una gran panorámica de una problemática que lleva muchas páginas escritas, muchos autores en debate y que, digamos, tiene distintos enfoques y perspectivas, ¿no? Vamos a hacer una especie de introducción, pero nos vamos a preguntar por la naturaleza de esta relación específica que es la forma Estado, para poder aterrizar posteriormente en la relación del Estado con la producción de territorio, que es sobre todo lo que a ustedes, en tanto seguidores de la geografía crítica, les interesa más. Le voy a pedir a Amanda que me ayude con la presentación para, digamos, ir siguiendo un cierto orden, ¿no? Los autodidactas suelen ser poco esquemáticos, y eso a veces es una dificultad, ¿no? No estamos tan entrenados en las herramientas de la academia, pero lo intentamos. Así que, bueno, vamos a empezar desde aquí. Abramos la presentación en totalidad, pongámosla en... Exacto, perfecto. Entonces, esta es la pregunta central que yo quisiera construir con ustedes en estos minutos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entender esta noción histórica de la forma Estado y cuál es su despliegue? Y cuando hablo de despliegue, intentaré, por supuesto, aterrizar en esta preocupación sobre cómo se territorializa el Estado, y digamos qué contradicciones habitan esa territorialización, ¿no? Por eso vamos a hacer una discusión, una lectura sobre Estado, forma, valor y producción del Estado, del espacio. Debo advertir que lo hago desde la lectura de la crítica de la economía política, que es la corriente a la que yo adhiero. Obviamente en diálogo con otras teorías que complementan, dan perspectivas que amplían la tradición, pero sobre todo voy a utilizar conceptos de la tradición de la crítica de la economía política, ¿no? Luego en el debate podemos poner en tensión también estos elementos. Sigamos, segunda diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias, perfecto. No, a la anterior. Exacto, perfecto. Bien, vamos a hacer un ejercicio aprovechando que estamos las personas visibles en este espacio, y les voy a proponer una cosa muy rápida introductoria, ¿no? Estas son cuatro respuestas clásicas, o cuatro enfoques clásicos a la gran pregunta que se hace siempre de qué es el Estado o qué función tiene el Estado, ¿no es cierto? Entonces, estas son cuatro citas de Maquiavelo, Locke, Rousseau y Gramsci, eh, digamos, sobre esta idea de que es del Estado. A mí me gustaría mucho, si ustedes ven, cada una de ellas tiene abajo un letrero, ¿no? Que dice, la de Maquiavelo está vinculada con el orden, la de Locke con la propiedad, la de Rousseau con la voluntad y la de Gramsci con la hegemonía. Me gustaría mucho que después de leerlas, me imagino que todos alcanzan a leer la presentación, me pongan en el chat con qué respuestas identifican ustedes hoy, o con qué respuesta identifican ustedes más su comprensión de lo que es el Estado, ¿no? Es decir, cito, Maquiavelo dice, los principales fundamentos de todos los estados son las buenas leyes y las buenas armas. Clásico pensamiento fundador de la ciencia política, ¿no? En Locke, por el contrario, dice el grande y principal fin por el cual los hombres se unen en comunidades políticas es la preservación de su propiedad, ¿no? Esto tiene que ver con la finalidad del Estado. En Rousseau, la cita nos señala que la obediencia a la ley que uno mismo se prescribe es la libertad, ¿no? Entonces hay esta relación en Rousseau entre la producción de lo legal y el acatamiento de la libertad visto como voluntad. Y finalmente en Gramsci está la lectura de que el Estado es el complejo de actividades con las cuales la clase dirigente mantiene su dominio y obtiene el consentimiento activo de las clases dominadas, se supone, ¿no? Entonces, entendiendo esto, quisiera que pongan en el chat con cuál respuesta se identifican ustedes más la concepción de Estado de la que ustedes parten ahora en esta clase.
Les voy a dar así unos 2 minutitos para que podamos arrancar con esto, porque me interesa mucho dialogar con el conocimiento previo o las conceptualizaciones previas, ¿no? ¿Con cuál de estas 4 frases se identifican ustedes más? Si lo van poniendo en el chat, me parecería genial y vamos dialogando con eso, ¿sí? Voy a dejar ahí un momentito la diapositiva eh, y a seguir planteando algunos elementos, ¿sí? Un elemento muy importante es que Sí, Gramsci ha sido uno de los que más hemos reflexionado en nuestra organización, ¿sí? Gramsci. Muy bien, Gramsci. Lo que quisiera Rousseau, ¿no? Y lo que me identifico, Gramsci, perfecto. Su lema dice con ninguna, muy bien. Gramsci, hegemonía, muy potente, ¿eh? De hecho, hay una acusada lectura de Gramsci en los movimientos actuales de la extrema derecha sudamericana, sobre todo. En Argentina ha habido una lectura de Gramsci al revés, ¿no? Es decir, han leído la crítica de Gramsci a la hegemonía y por ejemplo, esto que repiten mucho el entorno que forma la extrema derecha libertaria argentina actualmente de la batalla cultural es un término gramsciano, ¿no? Es decir, es la aplicación de Gramsci. La izquierda a veces ha dejado de leer todo esto por desactualizado y tal, pero es muy interesante que en las relecturas que la extrema derecha hace de los referentes teóricos, pues se encuentran en realidad una enorme riqueza. Ya hablaremos en algún momento sobre esta lectura al revés que están haciendo de Gramsci. Vale, y con ninguna. Eh, Muchísimas gracias por el ejercicio. Me gusta mucho cómo podemos ver. No me identifico con ninguna, pero pienso que las de Maquiavelo, Locke y Gramsci lo caracterizan bien y de formas complementarias. Efectivamente, ¿no? Son como pequeños trazos de elementos que requerirían un redondeo general, ¿no? Yo quería partir justo de que la gran pregunta, sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. La gran pregunta de la ciencia política clásica moderna ha sido, básicamente, ¿cuál es el fundamento? ¿Para qué existe el Estado? Y en alguna medida, ¿cuál es el origen del Estado? ¿Sí? Han sido como las dos preocupaciones centrales. ¿Para qué está y cuál es el origen, ¿no? Entonces, la ciencia política clásica, aquella que apareció, digamos, justamente para fundamentar lo que sería el Estado moderno, se preguntó mucho sobre esto, ¿no? ¿De dónde surge el Estado y qué función cumple? Entonces, Montesquieu, Rousseau, Locke, todos vienen de una tradición que es el contractualismo, con diferentes matices que más o menos tiene el mismo esquema, ¿no? Es decir, hay una sociedad, o se supone que hay una sociedad en estado de naturaleza, algunos dirán, ¿no? Por ejemplo, como Hobbes, en donde es la guerra de todos contra todos, en donde no se puede vivir, y hay algún momento en donde esta guerra de todos contra todos es suspendida por un esfuerzo civilizador, diríamos de alguna manera, y entonces en ese estado de naturaleza los individuos en guerra renuncian su poder en función de una estructura o de un tercero que vendría a ser el poder soberano. Ese poder soberano será luego identificado con el Estado, pero es básicamente la institución de un poder extraño a la sociedad, un poder sobre el cual los individuos depositan, en algunos casos libre y voluntariamente, en otros por la coerción, depositan el poder en esta estructura para que los gobierne en nombre de la voluntad general, ¿no? Entonces, este paso se conoce como el contrato social y en la teoría política clásica, esta es, sobre todo en la teoría política moderna, este es el paso que permite la institución de los estados, ¿no? Entonces, el origen de los estados nos es presentado como algo de alguna manera estructurado en una especie como de pasado primitivo idílico en donde los individuos, porque recuerden que los modernos siempre parten de la consideración de que la sociedad está hecha de individuos, entonces los individuos renuncian a su poder, ceden su poder a un tercero
que es el poder soberano, y ese poder soberano instituye el Estado y el Estado gobierna. Ese poder soberano se instituye como miembro de la voluntad general. En Hobbes lo hace, digamos, para parar la guerra de los individuos, y en Rousseau lo hace, curiosamente, más bien para tratar de corregir las desigualdades producto de la ruptura del estado de naturaleza, ¿no? Pero en todos los casos hay una especie de depósito de la voluntad general en esta estructura que es del Estado. Y entonces esta estructura que es del Estado aparece como un poder que está por encima de la sociedad, por fuera de la sociedad. Esta es la pregunta clásica que tratan de responder, digamos, los contractualistas, ¿no? En una lectura más crítica podemos ver ya cómo, por ejemplo, en Gramsci, la presentación de esta voluntad general es vista ya no como la voluntad de toda la sociedad, sino en correspondencia con una sociedad dividida antagónicamente en clases, en donde la clase dominante hace pasar su interés particular como clase dominante como si fuese el interés general de todas las clases, ¿no? Entonces, este es un largo debate, digamos, hay muchos autores de por medio, hay un gran panorama de discusión sobre el origen, el fundamento y la función del Estado, pero en general, en todo este debate, el Estado nos aparece como algo constituido ya, como algo con lo cual nosotros hemos convivido históricamente. Esta hipótesis, por ejemplo, del estado de naturaleza, ¿no? Es una hipótesis evidentemente metafísica, pero que supone el pensamiento clásico sucedería en algún momento en tiempos inmemoriales, ¿no? Y lo que más ha hecho el pensamiento moderno es naturalizar la existencia del Estado. Cuando nosotros nacemos a la vida civil, el Estado es algo que también damos por natural, porque hemos nacido y al nacer ya nos hemos inscrito en un registro civil, que es la forma que tienen los estados, digamos, de nombrar a su población. Por tanto, para todos nosotros el Estado aparece ante nuestros ojos como una realidad inscrita desde el principio de los tiempos, ¿no? Y muchas de las teorías sobre lo político, pues mirarán al Estado como una realidad objetiva, existente a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, transhistórico, como una estructura transhistórica. Es muy interesante que la crítica de la economía política le da la vuelta a esa pregunta, ¿no? Si la pregunta es, bueno, el Estado existe, ¿ya? Por tanto, vamos a discutir qué funciones tiene y para qué existe. La crítica de la economía política va por otro lado y se pregunta básicamente qué forma de sociedad necesita producir al Estado como su forma de organización política. Por tanto, lo que hace la crítica de la economía política es historizar el debate sobre el Estado, ¿no? Esto que aparece como algo natural, como algo dado transhistóricamente, le da un principio de especificación histórica y por tanto invierte la cuestión. No se trata tanto de explicar a la sociedad desde el Estado, sino explicar el surgimiento del Estado como un producto específico de un tipo específico de sociedad, ¿sí? Um, Uno de los elementos que Karl Korsch va a rescatar de la teoría marxiana, de la lectura atenta de Marx, es que Marx usa un elemento al que le llama principio de especificidad histórica. Es decir, no existe la sociedad. Lo que existen son sociedades históricamente determinadas que tienen diversas maneras de organizarse. Y no siempre la comunidad política ha estado organizado bajo la forma Estado, ¿sí? Hay una tesis muy sugerente y muy interesante de Pierre Clastres, un gran antropólogo francés, que al estudiar las estructuras de los pueblos tupí-guaraníes se da cuenta, por ejemplo, de que estos pueblos son pueblos sin Estado, ¿no? Pero incluso da un paso más allá, porque al mirar la frecuencia que tienen las guerras interclánicas en las sociedades amazónicas de los tupí-guaraníes, Pierre Clastres lanza una hipótesis muy interesante, que es, no solo son sociedades sin Estado, sino son sociedades contra el Estado. Es decir, apenas aparece un clan, un individuo
que amenaza con separarse de la sociedad y gobernar por encima de ella, la guerra es una respuesta para evitar, digamos, que cristalice un Estado por fuera de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no toda comunidad política es una comunidad estatal, ¿sí? El Estado moderno sobre todo, es un producto muy específico, es producto de una sociedad específica y de un tipo de socialidad específica. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de los estados milenarios, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las sociedades, lo que se llama en alguna literatura los estados hidráulicos, ¿no? Que son grandes organizaciones políticas que se mueven sobre todo para construir la infraestructura necesaria para garantizar el regadío en sociedades agrícolas, ¿no? Que tienen otras funciones y otra manera de operar completamente distinta de lo que sería el Estado moderno, ¿no? Eh, lo que podría ser las sociedades dinásticas, ¿no? Egipto, los incas, también tienen un fundamento de funcionamiento completamente diferente del Estado moderno. Seguimos, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, si la pregunta es qué forma de sociedad necesita producir un Estado, lo que hay que entender es precisamente qué es este Estado moderno en tanto producto histórico concreto, ¿no? Eh, y la pregunta fundamental es qué cambia con el advenimiento de la modernidad capitalista. Es decir, cuál es el tipo de vínculo específico que genera la comunidad política en una sociedad como la capitalista, ¿sí? Y esto, aquí hay dos respuestas que vamos a ir como muy detenidamente, que son dos respuestas muy claves en el principio de especificación histórica. En primer lugar, porque en la modernidad capitalista el dominio político directamente personal termina. Es decir, hay una serie de transformaciones en la modernidad, algunas que tienen que ver con el despliegue de las fuerzas productivas, con el cambio de la correlación a través justamente de la innovación técnica de la correlación entre naturaleza y sociedad, ¿no? Hay un despliegue incesante de fuerzas productivas, hay un cambio en las relaciones sociales de producción, en la manera de relacionarse para producir las cosas, en el orden que va a tener la economía, pero también hay cambios fundamentales en cómo se detenta el poder político. ¿Sí? Recordemos que la modernidad es de alguna manera el útero donde se están incubando las revoluciones que van a estallar 2, 3 siglos después y que van a acabar con la idea del dominio personal, ¿no? Es decir, la supeditación a un clan, a un gran señor, a un sacerdote, ¿no? Es decir, la modernidad lo que va a acabar es el fundamento de la coerción personal y extraeconómica como mecanismo de dominación de lo político, ¿sí? Cambia, por tanto, la forma de cohesión social. Ya no se va a poder apelar a la unidad de las sociedades en base a la lealtad a un rey, por ejemplo. Ya no se va a poder apelar a la cohesión social en base a la adscripción a un tótem, ¿no? O a un antecesor místico, por ejemplo, ¿no? A somos todos hijos del jaguar, etcétera, sino que el fundamento de la cohesión social en la modernidad capitalista va a cambiar, siguiente diapositiva, a una forma muy específica, hacia atrás. Perfecto, ¿sí? ¿Tenemos otra atrás? Exacto, ahí. Entonces, para comprender la génesis, no solo la génesis, sino esta cualidad distinta del Estado moderno, tenemos que comprender esta forma social que lo hace posible. ¿Sí? El capitalismo es por primera vez un modo de dominación que prescinde de la coerción personal. Esto es lo que decíamos. Pero instala otro tipo de dominio, ¿no es cierto? Instala otro tipo de relaciones entre los seres humanos, entre las diversas clases, diríamos ya avanzando un poco en esta tematización, y lo hace precisamente a través de la conversión de la relación dominante como la forma del valor. Voy a ir suave con esto, ¿no?
vamos a decir que la relación fundamental de la sociedad capitalista moderna está basada en la manera en la que la riqueza es producida, ¿sí? Si ustedes toman el primer capítulo del Capital y leen cómo empieza, dice, la forma de la riqueza moderna aparece como un inmenso arsenal de mercancías, ¿sí? Y aquí en esta pequeñísima frase ya hay una visión histórica de la riqueza, porque no toda riqueza viene en forma mercantil. Me explico, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes miran en el norte el potlatch o las famosas economías del Don, ¿no? La riqueza puede venir en forma de comunidad, puede venir en forma de objeto que se da para el disfrute, para la reciprocidad, incluso para el gasto consultivo, ¿no? Es decir, no toda forma de riqueza ha sido siempre una forma de riqueza mercantil, pero en el capitalismo toda forma de riqueza es una forma mercantil y esa forma mercantil está construida en base a una socialidad abstracta. Si ya no existe, ¿verdad? En esta forma social, una coerción de persona a persona, no es te domino porque soy tu dueño, porque soy el amo de los esclavos, o te domino porque soy tu gran señor y tú eres mi siervo, ¿no? La forma de dominación adquiere una mediación, que incluso, David, sí, disculpa que te interrumpa. Hay una mano levantada y quería como sí, claro, claro, adelante. metodológicos a ver si se puede preguntar aquí o dejamos para el final las preguntas. Sí, si es una pregunta sobre el tema, adelante, porque si no me gustaría avanzar en el esquema. Sí, perdón. Sí, Zulem. gracias. Sí, es sobre el tema. Es una pregunta quizá un poco provocadora, pero que me hace un poco de ruido en relación a cómo has construido esta idea histórica del Estado y ¿Mm? que quizás se está obviando justamente la desigualdad de género. O sea, quizás yo no estoy tan de acuerdo en lo que dices sobre que ha dejado de existir la cohesión personal. Me parece que en muchas sociedades, incluso en sociedades modernas, hegemónicas, la cohesión social, perdón, la coerción social todavía se ejerce de hombres sobre mujeres, incluso en comunidades de pueblos originarios, en comunidades de pueblos industriales, de ciudades, etcétera. Y creo que obviarlo es peligroso porque justo minimiza el papel que ha tenido el patriarcado dentro del sistema económico global. Por un Mm. lado, pues lanzo dos preguntas, bueno, a ti y en general a la banda con la que compartimos. Si es que justo este instrumento de dominación de clase también ha sido históricamente un instrumento de dominación sexual y o de género, Mm. por un lado. Mm. Y por otro lado, también, si estos aparatos de dominación eh, digamos, no son tan abstractos, es decir, otra vez como mujer, como una mujer campesina, como una mujer originaria, etcétera, puedo decir que esas cosas no se han desdibujado desde la época colonial, ¿no? Es decir, se han Mm. en todo caso como aumentado el, la explicitación o la concreción de esas violencias. Entonces, Mm. me parece que es importante, cierro, como en términos de explicitación de la constitución del Estado, que también se hagan visibles pues esta hegemonía de género, ¿no? O de sexo. Ujú. Te agradezco mucho, Zulema, sobre todo porque pienso que me va a servir muchísimo tu intervención para ilustrar precisamente el punto de llegada. Quiero que recuerden que necesariamente estoy siendo esquemático, porque, digamos, quiero a través de este esquema llegar a un punto central a partir del cual despleguemos con mayor riqueza este debate. Y evidentemente, en tanto esquema, estoy dejando de lado muchísimos procesos. Por ejemplo, simplemente como para dialogar con lo que tú planteas, textos como Calibán y la Bruja muestran claramente cómo el reforzamiento del dominio, de la dominación sexual que implica el patriarcado,
es un producto capitalista moderno, ¿no? Es decir, cómo esta necesidad, de hecho, de acabar con la autonomía de las mujeres, pero más ampliamente con la autonomía de los campesinos y someterlos, por cierto, a la forma principal que tiene la acumulación, que es la forma valor, ¿no es cierto? Que es, digamos, la conversión de todo esto a una mercancía, a unos seres que deben socializarse como producidos para el mercado, cómo es un producto moderno, ¿no? Es decir, cómo no es solamente algo que sucede en el pasado arcaico de la humanidad, sino cómo en los albores, los inicios de la acumulación originaria, las relaciones patriarcales no solo no desaparecieron, sino que se reforzaron. Lo que dices es históricamente correcto, ¿verdad? Justamente lo que yo trato de hacer es mirar cómo aparece este problema, y cómo justamente el punto de partida de la socialidad capitalista es el punto de partida de una socialidad abstracta, porque es una socialidad que se une única y exclusivamente en función de aquellos elementos que componen el trabajo mercantil, ¿ya? En la modernidad capitalista se supone que el vínculo entre los individuos, el único vínculo posible, es el vínculo estructurado a partir del mercado, ¿no? Por eso aparece como que son las cosas, ¿no? Las cosas que aparecen en el mercado las que vinculan a la sociedad. Pero esas cosas que aparecen en el mercado, esas mercancías que aparecen en el mercado, no solamente aparecen como cosas, es decir, despojadas de la personalidad de las personas que las han producido, sino que aparecen, ¿verdad? Como, en todo caso, como productos del trabajo, pero productos de un trabajo específicamente abstracto, ¿no? Esto es la función básica de reconocimiento que hace Marx de la división que se hace en la mercancía entre trabajo abstracto y trabajo concreto, ¿no? El trabajo abstracto ya no es pensado como el trabajo específico que yo en tanto mujer o en tanto hombre o en tanto artesano o en tanto carpintero o en tanto obrero industrial desarrollo. Es decir, las diferencias cualitativas desaparecen y queda el Estado simplemente como una especie de coágulo del tiempo de trabajo invertido allí, ¿no? Es decir, se despoja el trabajo de sus componentes concretos y se instala el trabajo abstracto como medida de relación, como una forma de socialidad completamente abstracta. Muchas de las abstracciones que hace el capitalismo, que permite que aparezca el vínculo social como un vínculo entre iguales, por tanto no como un vínculo entre metrópolis y periferias, por tanto no como un vínculo entre clases desiguales, por tanto no como un vínculo entre poderes patriarcales y mujeres expropiadas, o entre renta terrateniente apropiada a los campesinos, etcétera. Algo que hace que esto pueda aparecer como una relación entre iguales es precisamente esta socialidad abstracta, ¿no? Y por eso va a insistir tanto la crítica de la economía política, que el secreto de la mercancía, el secreto de dónde viene, de cómo se forma su valor, no está en la circulación, no está en el mercado, no es el mercado el lugar donde se forman los vínculos. Es en la producción en donde se forma el valor, ¿no? Y esas relaciones de producción aparecen no solo ocultas, sino aparecen bajo una forma abstracta, de tal manera que en la circulación parecería que cuando intercambia el dueño de medios de producción, le hace burgués, con el obrero, le hace proletario, ¿no? Los dos están igualados porque intercambian mercancías. El uno intercambia, digamos, los medios de los que es dueño, y el otro intercambia la venta de su mercancía de trabajo. Este es el otro secreto, digamos, de la constitución de la socialidad moderna, ¿no? Es una socialidad abstracta, fundada en las formas del valor, que necesariamente son abstractas. Es una socialidad abstracta que prescinde de la desigualdad material real que existe en la sociedad, pero además es una socialidad que impone la conversión de todo, incluyendo al ser humano y su capacidad de trabajo, en mercancía. ¿Sí? A esto me refiero cuando digo que la coerción extraeconómica desaparece, no en el sentido
¿verdad? De que esta es una verdad que se cumple al 100%. Recordemos que el capitalismo convive, subordina y explota las relaciones de esclavitud. Recordemos que el capitalismo subordina y explota las relaciones comunitarias inclusive, ¿no? Pero lo que va a hacer el capitalismo es tender a que todos los vínculos sociales adopten esta forma de mercancía. Y por tanto, esta socialidad, sigamos con la siguiente diapositiva, esta socialidad abstracta, ¿no? Que reemplaza a la mera relación entre personas y la vuelve mediada por el dinero, la mercancía, el capital, eh, digamos, esta socialidad abstracta es la que va a reorganizar el Estado moderno. Es decir, sobre la base de esta socialidad abstracta, de esta consideración de los individuos en tanto propietarios privados, por eso recuerden la frase de Locke, el Estado tiene como fundamento que las personas puedan disfrutar de su propiedad, ¿no? Porque supone que en la sociedad, en esta socialidad abstracta, hay una relación entre propietarios. Y esa relación entre propietarios, en tanto todos somos propietarios, unos propietarios de medios, pero otros propietarios de nuestro trabajo, y eso nos vuelve iguales, ¿sí? Entonces en el mercado se hace una transacción entre iguales. Por tanto, también la estructura política que va a surgir de esta condición va necesariamente a ser una estructura política que apele a la condición de iguales, ¿sí? Sigamos, por favor. Siguiente diapositiva. Entonces, es muy curioso cómo, digamos, en una sociedad que es tratada como una sociedad desarraigada, una sociedad que solo te toma en consideración en tanto propietario con un interés mercantil, ¿no? De realizar el valor de la mercancía de la que posees, hace aparecer al Estado como realmente el único vínculo, ¿no? Que produce sociedad. Cuando es al revés, es esta sociedad la que ha producido esta socialidad abstracta y por tanto que necesita de una estructura política que resocialice a los productores, porque los productores bajo esta socialidad dominada por la forma valor terminan fragmentados, desgarrados, ¿no es cierto? Y en muchos de los casos, las comunidades naturales a las que pertenecían estos ahora productores privados, ¿no es cierto? Todas esas formas comunitarias son de alguna manera, y esto se puede ver muy bien en el proceso de acumulación originaria, perseguidas por el Estado. Toda autonomía, toda forma de comunidad va a tender a ser absorbida y disuelta de alguna manera en la nueva socialidad. De tal manera que va a aparecer ahora como si el Estado fuese aquel que permite que exista vínculo social, ¿no? Es decir, si no existiera el Estado, esta forma política, la sociedad sería un conjunto de intereses dispersos, muy parecido a lo que el contractualismo entiende por estado de naturaleza, ¿sí? Entonces, estoy al mismo tiempo trabajando un poco como la visión teórica, pero conectándola también con la visión ideológica que posiciona al Estado como no como un producto histórico, sino como una necesidad natural y además como una necesidad que produce sociedad. Sigamos. De esta manera, el Estado aparece como la síntesis generadora de lo común. Y esto es muy importante, guárdenlo, digamos, dentro del orden de esta exposición, porque al atribuir al Estado la producción de lo común, que en ausencia de él no existiría, es decir, se imagina que la sociedad, en tanto intereses privados contrapuestos, no es capaz de producir lo común y que por tanto la forma política estatal debe ser el lugar de producción de lo común. Es por tanto el monopolio de lo común. Sigamos, siguiente diapositiva. Y para que esto aparezca así, ¿sí? Para que esto aparezca así, simplemente aquí quiero tomarme un momento para comprender bastante bien esta estructura orgánica de la forma Estado, ¿no? Para que esto suceda efectivamente como una resocialización de los productores, como la creación de una comunidad política donde antes no existía una comunidad política, quiero decir, esta es la manera en la que se instituye ideológica y políticamente el Estado. Para que esto acontezca de esta manera, se debe propender a que
el conjunto de la sociedad, es decir, todos los elementos de la sociedad, todos los actores de la sociedad tengan necesariamente una relación con esta estructura que llamaríamos lo estatal, ¿no? De esta manera, el Estado no aparece solamente, y esto es creo que uno de los elementos que quisiera enfatizar, no aparece solamente como el aparato de las clases dominantes, ¿verdad?, para imponer por la fuerza sus intereses, o no aparece simplemente como una maquinaria que al ocuparla directamente ya produce un efecto político. Es decir, tendríamos que pensar al Estado también de una manera mucho más relacional, porque es una forma de resocializar la sociedad, ¿no? Entonces, en esta forma de resocializar la sociedad, una sociedad que materialmente es desigual, partida en clases, atravesada por antagonismos, por intereses particulares que se contraponen entre sí, al momento de resocializarla, la forma Estado tiene que hacer aparecer el interés general histórico del capital, perdón, el interés particular histórico del capital como el interés general de la sociedad. Y esto no puede hacerse simplemente recurriendo al engaño político, digamos, ¿no? Yo salgo en la televisión diciéndote que yo te represento cuando en realidad no lo hago. Porque, digamos, este engaño o esta visión puramente fantasmagórica no resistiría el paso de el paso del tiempo, ¿no? En la forma Estado se supone que hay la construcción de unas relaciones que tienen que volver a vincular a todos los elementos de la sociedad que están fragmentados, que están partidos, que están divididos, ¿no? Y que tiene que producir el interés general, que es el objeto del Estado, ¿no? Cuando Maquiavelo dice las buenas leyes y las buenas armas, está diciendo básicamente la producción de lo que Gramsci entiende como consenso y coerción, ¿no? Y el consenso y coerción es hegemonía. Si el consenso y la coerción es hegemonía, eso quiere decir que los intereses del conjunto de la sociedad y no solo los de las clases dominantes están tomadas en cuenta en la reconstitución de lo estatal, ¿sí? Esto me parece clave retenerlo para el debate sobre todo, porque muchas veces predominó una concepción puramente instrumentalista del Estado que plantea que el dominio del Estado es meramente coercitivo y que en el mejor de los casos hay algo de engaño allí, ¿no? Pero en realidad, si ustedes miran, la función de la forma Estado es universalizar las relaciones de producción capitalista. Esto quiere decir que ese parágrafo, esas primeras partes del capital, de la riqueza aparece como un inmenso arsenal de mercancías, son de alguna manera la condición de construcción de lo político en el Estado. ¿A qué me refiero con esto? Que por tanto la riqueza y los fines de la sociedad deben ajustarse a las necesidades de conversión de la sociedad en un gigantesco espacio de circulación y producción de mercancías, ¿ya? Por tanto, la función principal del Estado moderno es adecuar la sociedad al correcto funcionamiento de las leyes del valor capitalista. Y esto no se puede hacer, ¿no?, de manera puramente unilateral. No se puede hacer atendiendo solamente a los intereses de la burguesía y dejando de lado los intereses de ese común abstracto, ¿ya? ¿Por qué no se puede hacer de manera unilateral? Porque evidentemente si tú dejas fuera de la sociedad, por ejemplo, a las clases dominadas, si no tomas en cuenta de manera parcial, de manera falsificada, de manera limitada sus intereses de reproducción, no garantizas la continuidad de la dominación en perspectiva histórica. Por tanto, las funciones que va a tener la forma estatal no son únicamente las de conservar a la clase dominante como tal, sino algo más profundo, que es construir históricamente el interés de la reproducción del capital como interés general de la sociedad. Y aquí puedes ver de alguna manera cómo se incorpora, por ejemplo, principios de conciliación de la lucha de clases, ¿no? Es decir,
A los trabajadores y a los empresarios nos interesa que la sociedad siga produciendo riqueza mercantil, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a una conciliación, vamos a llegar a un pacto, vamos a limitar a través de la producción de lo común derechos, elementos regulatorios de la relación laboral, vamos a tratar de construir esta toma en consideración de los intereses de una clase con los intereses de la otra. Y en apariencia, esos intereses, ¿verdad?, se concilian de una manera general abstracta. Es decir, se concilian con un Estado que aparece como si fuese o como si estuviese por fuera de la sociedad. Cuando la realidad es que esa forma estatal está desplegada en sí misma para ser capaz de resocializar a todos los elementos, clases y actores de la sociedad como elementos actores de una sociedad que tiene como finalidad la reproducción del valor, es decir, la acumulación del capital, ¿sí? Esto es sumamente importante. Por tanto, Estado, nación, territorio, pueblo, siempre en su forma moderna va a estar necesariamente conectado con la producción capitalista. ¿No? No va a poder hacer abstracción de la producción capitalista, incluso con independencia de quién ocupe el gobierno de ese estado, porque la forma de riqueza, la forma de producción de la socialidad que le da sustento y estructura a ese estado es esa forma mercantil enajenada, ¿sí? Pero además, las funciones de este estado no se limitan, digamos, a ser un engaño político, ¿no? O funciones puramente ideológicas, digamos, de hacerte pensar como si fueras un pequeño capitalista, sino que el Estado tiene funciones, primero de reproducción, es decir, debe crear las condiciones generales para que la reproducción de las relaciones capitalistas sea posible. Debe construir al mismo tiempo cohesión en la sociedad, es decir, presentar lo común enajenado o lo común ilusorio. De hecho, la frase que ocupa Marx en algunos escritos, en el 18 Brumario, en la ideología alemana, pero sobre todo en los Grundrisse, es que se crea una comunidad ilusoria, ¿sí? Cuando dice comunidad ilusoria, no dice que es una fantasía, dice que es una comunidad que se vive realmente como comunidad política, pero sobre la base de una socialidad puramente abstracta, ¿no? Como si fuese posible, digamos, y ahí está lo ilusorio, concebir lo antagónico como parte de lo común, ¿no? Entonces, esta comunidad política abstracta, esta comunidad política que tiene que dejar de lado las diferencias que tienen materialmente las personas que lo integran para resocializarlas, digamos, como iguales. Por esto, en la tradición moderna, la igualdad es un principio fundamental, ¿no? ¿A qué se apela, por ejemplo, en los regímenes estatales? Es, por cierto, a la igualdad de todos los ciudadanos, que es una igualdad que en lo material se niega, pero en lo político se sostiene, ¿verdad? De esta manera le corresponde al Estado, a la comunidad política abstracta, el monopolio de lo común, ¿no? Y otra función del Estado es, bueno, esta que ya hemos hablado, que es universalizar el interés general como forma específica de la política, ¿no? Esta idea de que todo lo que descansa en la sociedad es particular y solo aquello que descansa en el Estado es el interés general y por tanto la producción de lo común. Esto es muy importante porque el Estado capitalista se va a presentar como un monopolio de lo común de alguna manera y vamos a ver cómo está atravesado por varias contradicciones. Sigamos para ir avanzando, que creo que ya me quedo sin tiempo. Seguimos, siguiente diapositiva. Esto, el Estado, la anterior, por favor. El Estado no solo monopoliza la violencia, esto es lo que dice Weber, ¿no? Es el monopolio de la violencia, sino también monopoliza la producción de lo común. Eh, digamos, con esta clave de comprender, voy a hacer un paso anterior a esta diapositiva, pero la vamos a dejar allí, pero es
infinitamente importante entender cómo en estas funciones de crear una comunidad política ilusoria, de hacer coincidir el interés general del capital con, perdón, el interés particular del capital como interés general de la sociedad, y en esta creación de condiciones generales para la reproducción de las sociedades capitalistas, cómo en estos elementos efectivamente, desde una perspectiva histórica, se juegan las funciones del Estado. Pero quiero hacer, y estoy siendo necesariamente esquemático, como les decía, pero quiero introducir una mediación aquí. Y la mediación es que ese estado no puede considerarse sin la existencia de contradicciones y desgarraduras, porque las contradicciones y desgarraduras que aparecen dentro del Estado, por ejemplo, en la discusión de una política pública que favorece o perjudica a los trabajadores, o en la discusión sobre una ley agraria, ¿no? que elimina las propiedades comunales o la refuerza, esas contradicciones que atraviesan la sociedad necesariamente también atraviesan contradictoriamente a la forma estatal. Toda forma de acción política en la sociedad moderno capitalista va a ser una forma de acción política que necesariamente va a estar vinculada con el Estado, ¿sí? Incluso aquellas acciones políticas que se plantean antiestatales o se plantean desde el vórtice o desde la idea, digamos, de la superación del Estado, atraviesan al Estado necesariamente porque tienen que resocializarse con todos los otros componentes de la sociedad, ¿sí? Ese común abstracto, ese común ilusorio, eh, es construido de manera también contradictoria, ¿sí? Las contradicciones atraviesan este estado y este estado no puede construir la voluntad de la clase dominante sin mediar también con las contradicciones y la contención de la lucha política que la propia desigualdad y diferencia genera en el seno de la sociedad, ¿no? Entonces esto nos permite entender complejamente al Estado, porque entonces no se trata solamente de una maquinaria de dominación que actúa con indiferencia de las luchas que den los dominados, sino que es también una serie de relaciones estratégicas en los cuales en determinado momento los dominados también pueden alcanzar conquistas parciales que reflejen su relación de fuerzas, la cristalización de sus relaciones de fuerzas en determinados momentos de la historia. El famoso estado de bienestar, por ejemplo, que vivió la Europa después de la posguerra, fue un estado basado tanto en las necesidades de reproducción del capital industrial en ese momento, como por parte, digamos, de los miedos políticos que engendraba el avance del orbe mal llamado socialista, digamos, de un orbe, de un capitalismo de Estado con cierta apelación a los intereses obreros. Entonces, fue necesaria la construcción de este pacto del estado de bienestar para permitir, de alguna manera, la construcción de una paz social, garantizar una paz social. Entonces, también cuando nosotros vemos en el neoliberalismo las regresiones, por ejemplo, de todas las conquistas de los sectores obreros, campesinos, de los pueblos originarios, etcétera, vemos en esa regresión también la cristalización de unos momentos de fuerzas. Por tanto, el Estado, y creo que no digo nada nuevo con esto, no es indiferente a las luchas que nosotros generamos. Quizá lo nuevo es plantearnos cómo estas luchas también cristalizan en el Estado como productor de las condiciones generales de reproducción de la sociedad. Y ahí es donde quiero aterrizar en esta última parte de la intervención. ¿Cómo pensamos que esta forma estatal contradictoria con estas funciones específicas aterriza y se territorializa, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Todo orden político necesita producir un orden espacial, ¿no? El espacio no es algo que está dado, es algo que se produce socialmente. Ustedes que están en la rama de la geografía crítica, esto lo entienden perfectamente. El territorio no es del contexto, el territorio es un producto, es una relación social. Por tanto, siguiente diapositiva, ese espacio, ¿sí? Ese espacio territorial va a estar atravesado también por la necesidad de que el territorio estatal regule, construya, de alguna manera, produzca el tipo de relaciones
necesarias para incorporar a ese territorio a la reproducción del valor, para darle a ese territorio el lugar específico que tiene en la cadena de acumulación de capital, ¿sí? Entonces, cuando decimos el Estado administra el territorio, en realidad deberíamos decir el Estado reproduce el territorio y lo reproduce en el sentido de que absorbe a todas las formas, ¿no es cierto? Subsume a todas las formas de producción de lo común no estatal que estaban allí, ¿no? Eh, y trata de alguna manera como de resocializarlas ya en una perspectiva mucho más adecuada a la reproducción capitalista. Y para eso el Estado tiene efectivamente funciones y administraciones específicas, instituciones y prácticas específicas. Por ejemplo, el territorio estatal, pensado desde la reproducción, necesita ser un territorio homogéneo, necesita ser un territorio catastrado, estructurado a partir del imperio de la propiedad privada, necesita tener una administración a partir, digamos, como de este depósito de lo común en la estructura estatal, necesita escuelas que resocialicen, nos resocialicen a nosotros como ciudadanos dependientes, digamos, de este orden, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, necesita construir infraestructura que permita la interconexión de los territorios a los circuitos de acumulación de valor. Esto fue muy visible en la construcción de los estados nacionales. Por ejemplo, los estados nacionales iban rompiendo de alguna manera las estructuras precapitalistas existentes y las iban refuncionalizando, ¿no es cierto?, para que cumplan un rol y una función en la reproducción de capital. De allí que, por ejemplo, todo proyecto de progreso, de desarrollo, era un proyecto de adecuación de esas estructuras a la nueva socialidad mercantil. Entonces, la reforma agraria, si bien va a suponer, ¿no es cierto?, el reparto de tierras, también va a suponer la resocialización de esos indígenas campesinos como productores rurales de mercancías, ¿no? Entonces, hay que pensar que en todo proyecto estatal, en toda forma estatal, hay esta reproducción compleja del territorio en donde, digamos, van a entrar en luchas este telos específico, que es el telos histórico de la forma estatal, de adecuar los territorios a la acumulación, pero también se van a topar, digamos, con estas otras producciones de lo común no estatal con las que tienen que dialogar, ¿sí? Porque, por ejemplo, por escenificarlo, y creo que con esto voy a terminar porque nos quedan dos o tres diapositivas más que voy a parar ahí para más bien abrir el debate. Como por ejemplo, ¿no? Cuando el movimiento indígena en el Ecuador en los años 90 se levanta y reclama que han sido una porción de la sociedad que ha estado fuera de la consideración de lo social y de lo político, ¿no? Y que por tanto el Estado plurinacional es la superación de esa postergación, esa marginación histórica. Ustedes van a ver cómo el Estado ecuatoriano despliega en los siguientes 20 años un esfuerzo por incorporar lo indígena, ¿no es cierto? Pero que no es un esfuerzo que se hace solo ni principalmente desde la voluntad de la clase dominante de otorgar espacios para la construcción del espacio plurinacional, sino que es una forma compleja, contradictoria, que se hace vis a vis con las capacidades de lucha que tiene el movimiento indígena, pero también y sobre todo, ¿no?, con los efectos políticos que genera la sociedad indígena en tanto portadora de un común cultural, ¿ya? Allí una lucha fundamental fue, por ejemplo, los sentidos comunes que toda la filosofía andina, ¿no? El Amaquilla, Mashua, Amayuya, y además la idea de lo comunitario como bien general, ¿no? Esto planteó elementos directamente políticos con los cuales la sociedad ecuatoriana tuvo que volver a resocializarse, ¿sí? Entonces, digamos, estas relaciones son relaciones estratégicas, no son simplemente voluntades de la clase dominante, son relaciones estratégicas que, sin embargo, tienen un límite. El límite es que lo estatal no puede traicionar la socialidad que le dio a luz. Es decir, no es desde el Estado que se puede superar las relaciones sociales dominantes basadas en la forma valor. Para que eso ocurriera,
es necesario que en la sociedad se desarrollen otras formas de relación. Pero lo que sí se puede hacer desde el Estado es generar, digamos, a través de la lucha contradictoria que puede generarse desde allí, es generar las condiciones políticas que detengan, por ejemplo, la expropiación de otro tipo de formas de riqueza de lo común, de otro tipo de producción, y que incluso puedan abrir espacio para la generación de otro tipo de relaciones con la riqueza y con la propiedad. ¿Sí? Lo que no debemos de esperar es, por supuesto, que el Estado sea capaz de devorar a la sociedad que le dio a luz, ¿no? Este es, yo creo que una lección sobre todo emanada del trágico ejemplo de la Unión Soviética, ¿no? En donde básicamente lo que se terminó constituyendo históricamente es una especie de capitalismo sin capitalistas, ¿no? Un funcionamiento de la sociedad en torno a la forma valor, a la forma abstracta, en donde, digamos, ese interés general es ejercido fundamentalmente por una burocracia en nombre de esta especie como de figura abstracta del capitalismo sin capitalistas, ¿no? En fin, quería ver las otras diapositivas, aunque no me voy a detener mucho en ellas. Sigamos, Amanda. No me voy a detener en ellas porque quisiera ahora más bien abrir el debate. Sí, 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 dejaría esto más bien para el debate, ¿sí? Hasta allí. Entonces podemos parar las diapositivas y empezar un poco la discusión. Preguntas, comentarios, quejas. Sí, gracias Eh, David por este recorrido histórico, conceptual, aterrizado sobre el Estado y eso solo apoyarte en saber si alguien por ahí tiene preguntas. Ajá. Mar Chávez acaba de alzar la mano, por favor. Adelante, Mar. Hola, buenas tardes. Aquí, bueno, un poco escuchando, lamentablemente no pude oír todo, así que me disculpo si digo y repito algo que ya se ha explicado. Em, pues, era, o sea, una reflexión sobre lo que compartía el ejemplo de Ecuador y hablando desde Bolivia también es mm, todos los procesos de construcción desde el Estado, digamos que se planteó como Estado plurinacional y que van a resultar, ¿no? En nuevas formas de que más bien se reproduce, ¿no? Esto que decían, esta forma de generar espacios más bien para, por ejemplo, y en el caso que yo sigo más de cerca, que es el hidrocarburos, ¿no? Que fue una expansión así como nunca se ha dado, creo, en el país, precisamente cuando ya se había declarado a Bolivia como Estado plurinacional, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido como un parteaguas también en la discusión dentro de las luchas sociales, ¿no? Ha sido una discusión y además es una discusión que ha producido rupturas y que sigue produciendo rupturas totales dentro de las organizaciones, que es qué pensar al Estado. Y hay por lo menos aquí, algo que se sigue discutiendo en las organizaciones, que es que la forma de cambiar es un proyecto de poder, como se les decía, desde los proyectos, sobre todo impulsados con el movimiento al socialismo, de cambiar, llegar al poder y cambiar desde ahí, ¿no? Ese era el proyecto de poder y que se llamó Gobierno de los Movimientos Sociales. Em, entonces, am, y vemos las contradicciones y más bien muchos decían, y ahorita es así como lo que más se ve, que es como más bien las organizaciones fueron cooptadas por el Estado, ¿no? O sea, se las comió y ahorita están en una crisis muy fuerte. Y hay personas judicializadas, pero bueno, y estamos también bajo un estado de sitio. Entonces estamos pasando así, ¿no? Como este proceso histórico. Em, y hay algo que mencionó compañero profesor que está exponiendo, que es lo estatal no puede superar estas relaciones de dominio, ¿no?
Entonces, ¿cómo? No sé, me quedó la pregunta rondando de cómo entonces desde organizaciones que miramos esto de la producción de espacios, la creación de zonas para el sacrificio, un poco la forma también de organización y de cómo plantear estos nuevos espacios. Y esa pregunta me rondaba desde hace mucho antes, porque, por ejemplo, aquí hay gobiernos autónomos, indígena, originario, campesinos, pero que dependen del dinero del Estado, es como una autonomía tutelada, ¿no? Pero bueno, o sea, sé que es una pregunta muy amplia y tal vez un poco ambiciosa también, porque no se puede responder solo con un ejemplo, pienso yo, pero lo dejaba ahí, ¿no? De cómo crear estos otros espacios o mantener otros espacios más allá, digamos, del Estado y del poder del Estado, pero no sé que cuánto puede ser posible, sobre todo aquí como en países como Bolivia, ¿no? Donde hemos vivido más bien 20 años de esta idea de tomar el poder eh, desde las organizaciones y que pues no ha tenido, ¿no? Lo que se esperaba por lo menos. Pero bueno, era la reflexión y una pregunta en general también, pero bueno, gracias. Gracias. Si te parece, recogemos algunas y luego continúa, David. Sí, perfecto. Yo creo que unas dos, tres preguntas y luego hacemos otro ciclo, etcétera. Sí, Vale. bien. Ujú. Ahorita, antes de darle la palabra a Matías, después de Matías voy a leer dos comentarios. Solo eso, sí. ¿Ya? Sigue Matías, por favor. Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación. Tengo, bueno, un comentario y una pregunta. No, como que, lo que me resuena mucho es como, o sea, que he estado pensando, me resuena mucho como con cosas que he estado reflexionando y sobre las cosas que he estado estudiando también. Este, mm, Como todo esto que decías básicamente como de que no hay una afuera, ¿verdad? Como de esta sociabilidad y como o sea, creer como también como que a veces, o sea, los proyectos o sea, que apuntamos como a ciertas alternativas, como que no lo hacemos desde una afuera, sino como que tratamos, como dirían, y de ahí es como que como que mi punto, mi referencia son como los zapatistas y las zapatistas. Este, que es como que ellos hablan como de, bueno, ellos tienen muy claro como que no hay no hay una afuera y, y hablan como de agrietar esa historia y dotarla de posibilidad, como, entonces como no es un balance porque yo no creo en el balance, pero como es esta contraparte como de, bueno, aquí en Costa Rica que somos profundamente estatistas, este... lo más a la izquierda, bueno, también hay partidos trotskistas, sabemos gente como que nos movemos más desde las autonomías, etcétera. Pero bueno, el partido más de izquierda que tiene representación como en Senado o Asamblea Legislativa, ellos hablan mucho como esto de tener un pie en la asamblea y el otro en la calle, ¿verdad? Y esto me recuerda mucho como algo que decía Raquel Gutiérrez sobre como que decía la compañera también de Bolivia, de cómo el Estado coopta, como a veces por medio de los partidos de izquierda que apuntan como a alcanzar el poder, a a personas y grupos como muy importantes dentro de proyectos que podrían ser alternativos, y eso es algo como que en los zapatistas para mí son como un referente de eso, como que para mí, o sea, ellos sí tienen claro eso último que vos dijiste, como lo estatal no puede superar la sociedad que le dio a luz, que básicamente significa como que no se puede cambiar la sociedad. O sea, eso de tener un pie en la asamblea y el otro en la calle como que no termina de servir. Como, y bueno, y lo otro tiene que ver también, bueno, es más como una solicitud, como si, bueno, también no tengo desbloqueadas esas partes del módulo todavía porque me faltan hacer actividades previas, entonces no sé si ahí habrá el material, pero si podés como, o sea, como esta vara de pasar de una forma de cohesión social que era como del vínculo personal al vínculo abstracto, si podés como recomendarnos material como para estudiar más, como te agradecería.
Y muchas gracias por todo y también a la escuela y al colectivo de Geografía Crítica. Saludos. Muchas gracias, Matías. Antes de darte la palabra, David, solo mencionar que Madeline Rivera, que se tuvo que ir y pidió disculpas, pero nos dejó un comentario de que desde el año pasado hemos estado en un proceso de seminario interno abordando el Estado desde la ecología política, además de reflexionar sobre la reproducción de la naturaleza. Importancia de entender al Estado como una correlación de fuerzas, menciona ella. También tenemos comentarios en el chat que dice José David Ruiz. Justamente nosotros consideramos que el territorio y la cultura son dimensiones que deben considerarse, además de lo ambiental, social y económico, como pilares del desarrollo sostenible. En ese sentido, lo que nos han compartido resuena con nuestro enfoque. Saludos, soy Tojo Laval de Chiapas, México, José David Ruiz. Y su lema, no sé si tú misma quieres decirlo o lo leo. Bueno, lo voy a leer. Lo que digo es que falta historicidad y reflexión histórica más equitativa también, por ejemplo. Rosa de Luxemburgo mismo se anticipó a Gramsci evidenciando la sociedad democrática como productora de un Estado hegemónico, que no solo pone a una clase en el dominio político y económico, sino a un sexo en el poder y a otro explotado no solo como ser proletario, sino también como mujer dentro de la familia y del revolucionario, entre comillas. Partido Socialista. En el caso de los pueblos originarios y o campesinos, es necesario evidenciar que ese Estado presuntamente indígena siguió siendo racista. Trató de erradicar las lenguas, las formas organizativas, los vínculos con los cuerpos de agua, las montañas, no como recursos, sino como territorios sagrados. Es decir, las condiciones de producción simbólica también están fuera del análisis crítico y siento que es importante recuperarlas para resistir y recrear territorialidad desde ahí. Em, ese es el comentario final. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar. Todos los comentarios tienen un gran nivel y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Para mí es un ejercicio supremamente interesante el escuchar gente de tantas partes y digamos con reflexiones también arraigadas en lo concreto, en el trabajo territorial. Esto es muy enriquecedor para todos los que estamos aquí. Voy a empezar justo por esta última parte, ¿no? Este último comentario. Lo voy a dividir en dos partes. Aquello sobre la justeza, un balance más histórico, más amplio. Sí, yo acepto que he presentado algo muy esquemático, pero quería más bien tratar esta última parte, ¿no? Eh, cuando hablamos de que vivimos en una sociedad gobernada por una socialidad abstracta, por un interés general abstracto, ese interés general abstracto supone que el interés de toda la sociedad es el acrecentamiento constante de la acumulación de capital, ¿ya? Cuando ustedes miran todas las herramientas que tienen las diferentes estructuras, instancias estatales, no solo nacionales, ahora hay que hablar también de instancias globales, ¿no? Las Naciones Unidas, por ejemplo, pero cuando ustedes regresan a mirar, muchos de los indicadores de la forma de construir la reflexión supone de una manera a veces más directa o a veces más indirecta, supone que lo que deben hacer las naciones, los pueblos, los territorios para desarrollarse es acrecentar sus capacidades de insertarse en algún circuito de acumulación de capital. ¿Ya? A veces nos dan chance de escoger, digamos, o al menos aparecen abiertas las posibilidades, dicho a grosso modo hoy, por ejemplo, entre un capitalismo verde o un capitalismo marrón, ¿no? Es decir,
bueno, apostemos por la conservación, apostemos, digamos, por las economías más ambientales, más sostenibles, más sustentables, porque estamos mirando que como sociedad podemos llegar a enfrentar un límite total desde lo ecológico, lo natural, a nuestra reproducción como sociedad. Pero coexistente con este capitalismo verde está la posibilidad de remozar el capitalismo marrón, ¿no? Es decir, esto es Trump, vamos a darle drill, baby, drill, ¿no? Perfora, mantengámonos en lo mismo, el cambio climático es falso. Son dos formas diferentes y efectivamente a nivel de táctica política no son lo mismo, ¿no? A nivel de táctica con lo que nos tenemos que enfrentar, no es lo mismo la minera que empezar a navegar los complejos mecanismos estos de los mercados de carbono, los sistemas de conservación. Pero ¿qué hay en común? En común está la premisa de que todo, ¿no? Todo aquello que existe en el proceso de reproducción de la vida ha de adquirir la forma de capital, ha de adecuarse a los mercados en donde esas formas de existencia puedan cobrar una forma mercantil. Al punto incluso que se mercantiliza aquello que no es, de acuerdo al esquema general de lo que es una mercancía, que no es mercancía, ¿no? O sea, ahora los servicios ambientales, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a tasar, a medir los servicios ambientales. Los servicios ambientales no tienen valor, no están producidos, digamos, no son el resultado del trabajo humano directo. Muchas veces los servicios ambientales son una producción de naturaleza. Luego, hay un enfoque más complejo, ahí el reclamo de una dialéctica cada vez más fina es muy rico, porque entonces, por ejemplo, también podríamos decir que los bosques, y esto es verdad, los bosques son producidos también por la biodiversidad humana, ¿no? Pero lo que quiero decir es este telos, esta finalidad, para que nos expliquemos bien, esta finalidad histórica de convertir todo lo existente y todo elemento de la reproducción humana y social en mecanismo de valoración del capital, es el telos histórico de la sociedad y el Estado moderno capitalista. ¿Ya? Si no hubiera ninguna contraposición a ello, pues esto terminaría, digamos, en el mercado total, que es el sueño, ¿no es cierto?, ideológico de las corrientes así más anarcolibertarias. Desaparece el Estado porque todo se convierte en mercado y lo regula todo el mercado, ¿no? Uno de los grandes elementos que muestran que esta es una utopía imposible es precisamente que a los anarcolibertarios les toca ahora hacer partidos políticos para capturar el poder del Estado y gobernar desde los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran medida a esta tendencia histórica de conversión de todo en mercancía, de lo común en mercancía, de, digamos, de adecuar el absolutamente todo, es decir, como ustedes decían, que ya no haya absolutamente ninguna fuera, que todo esté dentro del mercado y del capital. Hay una contratendencia que coexiste y que está allí, no es que somos sociedades que están afuera. Y con esto también converso con las intervenciones de los colegas y compañeros que me hicieron la pregunta anterior. No es tan exacto de que hay un afuera y un adentro, como que ambas cosas conviven de manera contradictoria y antagónica incluso. ¿No? Es decir, hay una desgarradura. ¿Cómo puede haber lo común en una sociedad en donde el enriquecimiento de unos es condición de la miseria y expropiación de otros? ¿Sí? Esta es precisamente la función más importante del Estado a la hora de no solo de producir sus instituciones, sino incluso a la hora de producir territorio. Es decir, crear las bases que permitan sostener que se está tomando en consideración como todos los intereses, ¿no? Tratar de alguna manera de... no se trata tanto de conciliar intereses, sino de que todas las formas de socialidad se correspondan con la forma general abstracta del valor. ¿Vale? Entonces, por eso, claro,
un proyecto de poder político dentro del Estado existente necesariamente va a ser un proyecto que tenga que lidiar con la existencia del mercado y la existencia del valor, con los circuitos de acumulación de capital, ¿no? Incluso por la dependencia, digamos, porque es esa sociedad la que da existencia al Estado, no solo de una manera política, sino de una manera material. Es decir, los estados se financian con los impuestos y los tributos de las empresas. Los estados están allí de alguna manera también como parte, digamos, de redondear esta socialidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en una sociedad antagónicamente dividida no solo existe el interés, digamos, del capital o de la acumulación del valor, también están las resistencias de esa acumulación del valor. También están los límites que se ponen desde la relación interna de la explotación, por ejemplo, o desde la relación un poquito más externa de la no desaparición de lo comunal y de otras formas de producción que no necesariamente son formas de producción del valor, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque toda disputa dentro del Estado tiene una génesis de la disputa dentro de la sociedad. Cuando los zapatistas dicen, nosotros no vamos a ir al Estado, pero estamos produciendo sentidos comunes, estamos produciendo nociones de política, ¿verdad? Que de alguna manera atraviesan la discusión en México sobre lo que es la nación, lo que es el pueblo, lo que es el Estado, lo que son las comunidades indígenas para esa sociedad, están interviniendo en política estatal también. Quiero decir, aunque formalmente hayan decidido que esa no es su trinchera, pero necesariamente su reflexión atraviesa toda la sociedad. Y para atravesar a toda la sociedad también hay que atravesar el Estado, ¿no? Eh, y es inevitable que en esa lucha dentro de ese relacionamiento estratégico que es del Estado, el despliegue de las herramientas también del Estado, de las otras fracciones de clase, de los otros partidos, esté lleno de caminos que van desde la cooptación, ¿no es cierto? Desde el vaciamiento de los discursos, la conversión del summa causa en una especie como de lenguaje del desarrollo críptico traducido, pero desarrollo al fin y al cabo. Eh, pero también está la posibilidad, ¿no es cierto? De incluso eh, um, llegar ya al uso de los elementos propiamente de coerción física que tiene el Estado, ¿no? Es decir, hay una amplia gama de combate a estas posibilidades de producción de un común no estatal, que para mí no es tanto como que exista un común estatal y un común no estatal, sino que hay una lucha desgarrada, digamos, por la producción de lo común. Entonces, es algo muy interesante porque cuando me parece que tu nombre era Mar, exacto, cuando Mar señala, por ejemplo, ¿no? Esta idea de cómo, ¿no es cierto?, evitamos atascarnos, topar con la maquinaria del Estado y topar límite ahí. ¿Cómo somos capaces de seguir produciendo lo común? Decía Mar, ¿no? ¿Cómo somos capaces de ir más allá del Estado? Esta fue la frase exacta de Mar. Eh, es posible, digamos, armarnos de elementos que nos permitan construir relaciones con la riqueza, con lo común, que excedan lo capitalista, pero para ello es necesario también devolver a esas relaciones o incluso crear el espacio y la producción del espacio para que esas relaciones puedan existir. Y yo no imagino la construcción de aquello sin necesariamente la disputa de ese proyecto, ¿no? Ese proyecto de la construcción de otras maneras de producción, de relación con lo comunitario entre los seres humanos, sin que ese proyecto atraviese al conjunto de la sociedad, sin que ese proyecto logre conquistas parciales dentro del relacionamiento estratégico del Estado para que los bienes comunes, la producción de bienes comunes, de bienes públicos, puedan alimentar esos otros proyectos.
Entonces, casi como que la lucha también dentro de los márgenes de lo estatal es inevitable. Eso no quiere decir que vamos a ir como funcionarios todos nosotros, ¿no? Eso no quiere decir que, por ejemplo, para entrar al Estado tenemos que rendir nuestro pensamiento y dejar de hablar de territorios sagrados, ¿ya? Y empezar a hablar de territorios para la acumulación de valor, ¿no? O no quiere decir que yo renuncio, por ejemplo, como decía José David, ¿no es cierto?, a mi cosmovisión como tojolabal, que no concibo a la tierra como una mercancía que me permitirá producir X o Y cantidad de maíz, sino que la concibo, digamos, de una manera integrada en una cosmovisión mucho más amplia, tal. Yo no tengo que renunciar a esa que es mi cosmovisión para disputar la política en el Estado. Lo que tengo que hacer es lograr disputar estos sentidos más amplios que ponen a la reproducción de la vida en el centro, ¿sí? Como realmente el interés general de la sociedad. Es decir, hay un lenguaje críptico en el Estado y los mecanismos, digamos, de ampliación de la acumulación de valor que nos hacen pensar que el debate va a suceder siempre en términos de la producción del desarrollo entendido como acrecentamiento de los circuitos de acumulación de valor. Ese es el interés general de la sociedad. Esto es lo que nos dicen nuestros gobiernos. Todos queremos que se incremente la riqueza. Nuestros proyectos apuntan a una manera otra de relación con la riqueza, a la producción de nuevas formas de relación de la riqueza, ¿no? A formas de riqueza, no voy a usar la palabra precapitalista, voy a usar la palabra de relaciones no capitalistas con la riqueza, que pueden empezar siendo minoritarias, que pueden empezar estando circunscritas a pequeños espacios, pero que si son capaces, digamos, de encarar el terreno de lo político, atravesar con sus proyectos el relacionamiento con lo estatal, van a ser capaces de ir conquistando también espacios para la ampliación de la reproducción de estas relaciones, ¿no? Cuando decíamos que el Estado no puede devorar a la sociedad que lo engendró, necesariamente estamos viendo que solo en la sociedad se puede superar esta forma histórica en la que estamos atrapados. Pero si esa sociedad no disputa la producción de lo común que está monopolizada por el Estado capitalista, no va a ser capaz de conquistar nuevos bienes, no va a ser capaz de producir espacios e infraestructuras que tengan un sentido más adecuado a este proyecto alternativo. Y doy un ejemplo concreto, por ejemplo, que ahorita ya puede sonar un poco anacrónico, pero que fue muy interesante en su momento. Henry Lefebvre, que ustedes seguramente lo han leído ya en los cursos, Henry Lefebvre hacía una reflexión sobre cómo el modelo de ciudad en la China maoísta era completamente diferente de la planificación urbana y el modelo de ciudad de, digamos, el curso de las sociedades occidentales capitalistas clásicas, prototípicas, porque el componente campesino en la revolución maoísta, ¿sí?, tenía un peso histórico específico mucho más importante, mucho más, digamos, los campesinos, fue una revolución campesina básicamente la de Mao, ¿no? Pero más allá de a dónde ha conducido el desarrollo y tal, lo que quería hacerles mirar es que ciudades, infraestructuras, producción de espacios no son problemas técnicos. Hay un profundo elemento político allá, hay un tema de relaciones de fuerzas en la decisión de si se construye una carretera por aquí o no, de si no se construye una carretera, sino más bien un territorio en archipiélagos conectados de maneras diferentes, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, hay una gran discusión política detrás de si logramos incorporar o si logramos renombrar a los territorios de Chiapas, la selva lacandona, o la selva amazónica del Ecuador como territorios de vida. Por tanto, territorios sujetos a otras formas de relacionamiento, a formas más completas. Pero esto es una disputa política. No es una disputa que vamos a poder hacer solo en el terreno, digamos, como de foros marginales, de espacios, etcétera. Pero ahí vuelvo a la contradicción y a la paradoja que planteaba Mar en su intervención y también un poco Matías con la idea de proyectos alternativos. eh, em, digamos, la contradicción es, necesitamos mantener esa producción de lo distinto.
Si nos homogeneizamos, si al ingresar a la forma Estado aceptamos el consenso dominante de que por fórmula necesaria hemos de volver a nuestras formas de relación cada vez más mercantiles capitalistas, pues ahí nos vamos desarmando, ¿no? Entonces, ¿cómo dar esta lucha sin olvidarnos de que el terreno real en donde se va a disputar la hegemonía es el terreno de la sociedad? Y que simplemente porque en ese terreno de la sociedad, porque necesitamos hablarle al conjunto de la sociedad toda, que debemos ocupar el terreno de lo político y de lo político estatal, ¿no? Hasta ahí un poco mi intervención. Gracias, David. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta, una última ronda de intervenciones. Yo quería aprovechar porque entiendo también que en algún momento ibas a hablar también del tema del narcoestado, de la forma en la que ahora el Estado se ha reconfigurado y como dice Lucrecia Martel y también Silvia Federici, mucho más cosas se han transparentado, ¿no? Podemos ver mucho más de qué sujetos, qué corporaciones, qué articulaciones están ahora en el poder o queriendo dominarnos. Entonces quería un poco que así brevemente ya para finalizar, porque sé que para ti es tarde también y ya estamos en una clase larga, extensa. Eso, ¿cómo piensas tú ahora en el tiempo que estamos viviendo del narcoestado y todos estos agentes, sujetos que están ahora involucrados en este nuevo momento? ¿Y qué podemos ver ahí también para crear comunes, ¿no? En este contexto tan doloroso, además. Gracias, Gaby. Yo creo que esa reflexión, y me apena muchísimo el no haber podido expandir la reflexión hasta allá, ¿no? Pero en todo caso, algunas líneas de pensar este tema, ¿no? Yo creo que el Estado se ha transformado radicalmente en el curso de los últimos 40 años. El Estado y la sociedad. Primero, como fruto de una revolución que por nominarla y atarla a un personaje específico es una revolución tacherista, ¿ya? Es decir, lo que no veíamos en los últimos años del siglo XX es que se estaba incubando una radicalización de esta socialidad abstracta, de este capitalismo sin fronteras, que lo que iba a hacer era justamente entronizar de manera, o sea, iba a radicalizar la concepción del individuo individual. Es decir, si tiene sentido la revolución thatcherista que se tomó el mundo, y le ponemos Thatcher simplemente porque ahí de alguna manera empezó. Otras gentes dicen que también en Chile, ¿no? Con el experimento de Pinochet y tal. Pero lo que quiero decir es que si algo tienen en común estos procesos políticos que hemos vivido los últimos 40 años, es que hay un ciclo de intentar completar la destrucción de cualquier forma de construcción colectiva, comunitaria e incluso de clase que no esté fundada en el individuo individual. ¿Sí? Y esto es de alguna manera un primer elemento, porque entonces, en primer lugar, hay una interpelación que se hace a la sociedad, ya no compuesta de colectivos y fuerzas, sino compuesta de, en el mejor de los casos, votantes individuales. Gente que es una especie de cliente para ciertos temas del Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué menciono esta primera cosa? Bueno, lo otro también que trajo esta revolución tacherista es una constante expropiación de lo que antes eran bienes comunes, ¿no? La Thatcher decía, por ejemplo, hay gente que habla de derechos que no son realmente derechos, ¿no? Son servicios. Entonces la gente tiene que pagar por estos servicios. La vivienda, la salud. Bueno, y este programa radical con el que empezó el thatcherismo, el reaganismo, ha sido sin duda uno de los elementos que ha marcado
el escenario de la constitución de lo político en los últimos 40 años. Y lo ha marcado porque ha radicalizado las formas de acumulación de capital, es decir, ha permitido esta expansión sin límites del capitalismo, ha creado una doctrina, una filosofía política que rompe todas las salvaguardas, ¿no? Europeas y no europeas que existían respecto de esta radicalización total de la sociedad, ¿no? Esto que empezó con Thatcher hoy tiene unas figuras mucho más grotescas al frente, pero que son parte de lo mismo, ¿sí? Es decir, la interpelación que las derechas políticas hacen de la sociedad hoy están hechas en base a un individuo que ha pulverizado ya todos sus lazos sociales. Y es una comunicación que ahora, además mediada por la tecnología, por las redes sociales, etcétera, es una comunicación directa a ese individuo que apela ya no a la clase, al pueblo, a la colectividad, ¿no? Sino que apela de alguna manera a la identificación plena y absoluta de ese individuo privado, ¿no? Con los intereses específicos de la acumulación de capital. Entonces, aquí hay un primer elemento que podríamos decir quizás político ideológico, en el cual se van a insertar de alguna manera todas estas relaciones de producción con las economías criminales y tal. Pero quiero ir un poquito antes a esto y es decir básicamente que eh, es sobre este principio político ideológico de identificación plena y total entre mi interés y el interés de la acumulación de capital, que haya trabajadores de Uber, por ejemplo, defendiendo el modelo Uber. ¿Sabes? ¿No? Porque yo no me concibo a mí mismo como parte de un colectivo antagónico al capitalismo, sino que me concibo como un pequeño empresario, un empresario de mí mismo que, digamos, tiene los mismos intereses de que crezca la empresa en la que estoy trabajando, porque soy un socio, no soy un trabajador, ¿sí? Y esto tiene una traslación de alguna manera con lo que va a ser también esta capacidad, digamos, del negocio del narcotráfico de capilarizarse de alguna manera en territorios, ¿no? Es decir, un primer problema con el que querría discutir sobre el tema, digamos, de la expansión de las economías criminales es cómo vuelven a tensionar lo comunitario, los actores colectivos, eh, y terminan, digamos, allí también instituyendo unas economías de propietarios privados que operan en el margen, digamos, de las sociedades, ¿no? Que operan, digamos, con aquel tejido social que quizá en un circuito de acumulación de capital tradicional había sido más o menos descartado, pero que la presencia, digamos, de una organización empresarial como es el narcotráfico termina dinamizando también la disolución de relaciones colectivas y la construcción de alguna manera de esta identidad con el negocio, ¿no? O sea, ahí hay un giro en torno a todo el tema de la narcocultura y todas estas cuestiones que tienen que ver sobre todo con que quizá hoy la salida para muchas personas empobrecidas, explotadas y marginalizadas no está tanto en la lucha colectiva, sino en la salida de movilidad social que te pueden dar las economías del narcotráfico. Entonces, esto ha creado una capilaridad muy, muy, muy fina en los territorios antes ocupados de alguna manera por estructuras colectivas que estaban en un proceso de resistencia. Entiendo yo que algo de eso está pasando hoy en los territorios de Chiapas, por ejemplo, ¿no? En una discusión de alguna manera de cómo repartir las rentas que genera también el negocio del narcotráfico. Y quizá por ahí también quería ir, que es, hay un proceso en el cual los conceptos clásicos del Estado, ¿no? El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima,
terminan combinándose con otras formas. Es decir, el narcotráfico no es, en primer lugar, un negocio ni diferente ni extraordinario con respecto a la acumulación capitalista. Es un negocio que sigue de alguna manera las mismas reglas, solo que tiene un tratamiento diferenciado respecto a su legalidad o ilegalidad. Pero digamos, funciona con cadenas logísticas, tiene una estructura corporativa. De hecho, yo diría que el narcotráfico se ha modernizado y lo que conocemos como carteles son verdaderas empresas transnacionales que se ocupan del cultivo, la transformación, la logística, el merchandising, todo, ¿no? Es decir, no hay ahí ninguna diferencia, sino digamos, su estatuto legal o ilegal. Pero lo que quería decir también sobre este tema, más allá de lo legal o lo ilegal, es que la violencia y el control que generan estas estructuras, muchas veces decimos es una violencia que está desafiando al Estado, cuando sobre todo, y ustedes creo que conocen esto con muchísima más amplitud que yo, el ejemplo mexicano y el ejemplo ecuatoriano, y en algunos casos, en ciertos territorios, el ejemplo colombiano, muestra más bien que son unas estructuras paraestatales. Es decir, que no hay una especie de división y desafío de la violencia hacia el Estado. No hay una disputa, digamos, que intenta desplazar por completo al Estado, sino más bien una disputa que intenta convivir e incluso cooptar a las fuerzas del Estado y viceversa. Es decir, muchos proyectos de dominación están utilizando al narcotráfico y a las economías criminales para cooptar, desorganizar, aplacar resistencias y sobre todo para participar en un elemento que me parece importante, y lo digo porque me habían pedido referencias. Hay una tesis muy interesante de Jorge Forero, me parece que es de finales del 2010, que analizaba el proceso paramilitar como una especie como de constitución de una renta extraordinaria en base a la violencia. Es decir, yo soy capaz con mi violencia de señor de la guerra de controlar un territorio y ese control político-militar del territorio me da a mí una renta, un ingreso monetario, ¿no es cierto? Por tanto, esa renta no solo me sirve para mantenerme como señor de la guerra, sino también para comprar lealtades, y esa compra de lealtades incluye permear el Estado. Entonces, muchas veces esa lectura de narcoestado o de un Estado que va, digamos que está contrapuesto o, digamos una lucha de los narcos que van cooptando el Estado y el Estado se defiende, muchas veces no toman en consideración que lo que estamos viendo es el nacimiento de actores que van en paralelo al Estado, que negocian, que convergen con el Estado. Yo me acuerdo que Marcos, por ejemplo, decía que los narcos fueron donde ellos les dijeron, oigan, en los 90 ya, negociemos con ustedes, porque si no negociamos con ustedes nos vamos a entender con el Estado. Los zapatistas dijeron, no, nada que ver, no negociamos con ustedes, no estamos en esa línea. Y Marcos decía, yo creo que se entendieron con el Estado. Y efectivamente, lo que nosotros podemos ver es que allí están desguazando muchos proyectos de burguesías quebrados, ¿no? De burguesías nacionales que ya no tenían espacio en la acumulación de capital, están entrando de alguna manera al negocio de las economías ilegales como para mantenerse en el terreno de lo capitalista. Por tanto, estas estructuras no están necesariamente ni contrapuestas al Estado, ni es tanto como que reemplazan a la estructura estatal, más bien la complejizan, ¿no? Hay que empezar a verlas quizá como una especie como de brazos paraestatales, dependiendo del territorio en donde estemos, de la fuerza, de la dominación, digamos, de quién esté efectivamente a cargo del régimen político de ese Estado. No hay verdades absolutas acá, pero parece que esta división absoluta entre narcotráfico y estados no nos está siendo muy útil para pensar, más bien al contrario. Y finalmente quería decir que esto es también una consecuencia del hecho de que la soberanía estatal ya no puede ser entendida como la soberanía de los estados modernos del siglo XIX o del siglo XVI, ¿no? Ya no puede ser entendida como ese monopolio absoluto sobre los territorios nacionales, porque el mismo mercado mundial ha desbordado ya lo nacional. Y hoy
mucha gente dijo, por ejemplo, la tesis en los 2000, con esto termino, la tesis en los 2000, una de las tesis más sugerentes, más interesantes, era la tesis de Imperio de Toni Negri, ¿no? Que decía, finalmente el capitalismo se ha desparramado tanto que se ha constituido ya una especie de imperio desterritorializado. Es decir, no hay un lugar geográfico que comande la acumulación ha devenido abstracta, financiera, ya no está en ningún lugar, sino en todos los lugares, y a lo sumo los Estados Unidos son una especie de policía universal del capital, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo hoy, y entonces en esta tesis decían, el Estado ya no es tan importante, ¿no? Es decir, se ha disuelto el viejo Estado nacional y lo que hay ahora es el imperio, un orden impersonal, posmoderno, etcétera, etcétera. Yo creo que esa tesis, con lo que hemos vivido en los últimos 20 años, palidece un poco. No es que sea del todo incorrecta, porque el desborde de las relaciones capitalistas es completamente cierto. No hay hoy un afuera del capitalismo en ninguna parte, ni en China, ni en Asia, etcétera. Pero lo que sí es interesante es cómo la forma Estado se ha tenido necesariamente que mantener por muchos de los elementos que hemos considerado en esta exposición. Por ejemplo, consideren el rol que ha tenido el Estado chino en la contención de los conflictos que ha generado la economía de mercado en la sociedad china. ¿Vale? Solo ese elemento ya daría para debatir. Pero lo más importante hoy es pensar que los estados vuelven a tener un rol esencial en la producción del espacio y de la geografía, porque hoy la acumulación, ¿sí? No sucede solamente en los nodos financieros, sino que la acumulación sucede en el territorio, sucede en los corredores, no solo corredores comerciales, sino corredores de producción de minerales críticos, de abastecimiento de tierras raras, de construcción de corredores logísticos, planes multimodales, sistemas de transporte que atraviesan continentes enteros, rutas de la seda, etcétera. Y la labor de los estados, de los antiguos estados nacionales, hoy devenidos en estados, algunos imperiales y otros vasallos, es construir el corredor geográfico que permita garantizar los elementos necesarios de la cadena de suministro para que no pare el proceso de acumulación de capital ligado, ¿no? A un proyecto específico de capitalismo. Yo creo que el capitalismo es en general, pero me refiero a proyecto específico en el sentido de que evidentemente hay disputas geopolíticas, hay contraposiciones entre estados, ¿no? Y lo que nos demostró estos 20 años es que el Estado no solo está más presente que antes, sino que debemos abandonar esa idea de las soberanías nacionales restringidas al único espacio de lo nacional y empezar a pensar esta convergencia en los procesos de constitución de soberanía, entendidas como producción del espacio, orden del espacio, en las que participan las corporaciones, los actores legales y ilegales, los estados, pero también, digamos, estas contingencias que se generan al calor también de las resistencias y las luchas de los pueblos. Hasta allí. Con el último aliento. Muchas gracias, David, por esa lectura también aterrizada, geográfica, espacial, territorial que nos has hecho para concluir esta clase y nada, nos despedimos también agradeciéndoles a todos y todas por estar aquí, por estar en la clase. Ya nos comunicaremos para lo que queda del curso y nada, eso, muchas gracias. Y yo les agradeceré mucho si envían sus comentarios, sugerencias de mejoras. Por ejemplo, el comentario que me hizo Zulema es muy importante porque efectivamente en mi esquema no aparecen muchos elementos que Zulema con mucha precisión ha traído al presente. Entonces, pedirles que si pueden enviar sus comentarios, sugerencias al colectivo para que me los haga llegar, para de alguna manera también mejorar este material y este tema para con ustedes. Les agradezco muchísimo, es enriquecedor verles y también esperanzador saber que hay tanta gente pensando cosas tan distintas en diversos territorios. Sí, muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos y Danisa,
nos están haciendo preguntas de la unidad 3, entonces, nada, aquí voy a quitar la grabación y cualquier cosa.